Hola, ¿cómo les va? Bueno, les preparé este videito para que iniciemos una nueva actividad. Esta vez vamos a retomar un poco lo de los símbolos eléctricos y electrónicos. Vamos a hablar específicamente de esquemas eléctricos. Em, Tiene que ver con la simbología, por supuesto. Ya estuvimos viendo los símbolos, algunos, ¿no? Hay muchos más, un montón. Yo les dejé material en la clase de electrónica. Les dejé 4 PDFs. Uno ya lo tenían de antes, pero bueno, agrupé todo juntito para que no tengan problema. Eh, Está en la pestaña que dice trabajo en clase, donde dice unidad 1, esquemas eléctricos, material de apoyo. Acá lo pueden ver. Lo abren y van a encontrar 4 PDFs. Uno que dice controles y automatismos, tipos de esquemas eléctricos, Arcel, simbología eléctrica y simbología electrónica. Bueno, empecemos por el primero, por controles y automatismos, ¿sí? Son los dos primeros capítulos de un libro este, que tiene un montón de información. El primer capítulo habla sobre cosas que para ustedes deberían ser un repaso. Ley de Ohm, cosas que ya vimos. Magnitudes eléctricas, tipos de corrientes, tipos de valores, mejor dicho, valores de los tipos de corriente. Y varias cosas más. Chusmenlo, porque es muy útil y sobre todo son cosas que uno siempre va, como les dije en la primera clase, siempre va a tener que volver a aplicar. Eh, para este trabajo vamos a usar el capítulo 2 donde dice esquemas eléctricos. ¿Sí? Hay una definición de qué es un esquema eléctrico. Básicamente, bueno, es cómo se representa el funcionamiento de un aparato o de una instalación eh, eléctrica o electrónica, ¿sí? O de las dos cosas. Nosotros nos vamos a centrar en los trabajos que tienen que ver con los sistemas automáticos, los dispositivos automáticos, no tanto las instalaciones en sí, sino propiamente el aparato en cuestión, ¿no? A analizar el funcionamiento. Hay varios tipos de esquemas. Yo les preparé este apunte que habla de tres, ¿no? El esquema típico funcional es el que acá yo puse un ejemplo de muy sencillo, ¿no? Una lámpara que se enciende a través de una llave. Los voy a marcar para que vayan siguiendo. Esto puede ser una instalación de un domicilio, ¿no? Pero lo importante del esquema funcional es que está diagramado, está hecho como para que uno con un simple, con un vistazo, se dé cuenta de cómo funciona el aparato o la instalación, porque puede seguir el recorrido de la corriente, ¿no? Acá tenemos una línea 1 que podríamos decir que es el cable vivo de una instalación eléctrica. Después hay una conexión con un fusible, una llave, la lámpara y el retorno de la línea 2 que sería el cable neutro, ¿no? Entonces es muy sencillo de interpretar esto. Cuando se cierra la llave, circula la corriente en el sentido que le indiqué. Lo mismo en el otro. La única diferencia es que hay dos llaves. En vez de haber S1, está S2 también. Y enciende la luz. Es un circuito muy básico. Se llama funcional justamente porque permite analizar con un vistazo rápido cómo circula la corriente, cuáles son los ramales que tiene. Hay características que tienen estos circuitos que son, por ejemplo, las uniones. Siempre un ramal representa un cable, ¿no? Donde hay un punto hay una unión
si hubiera un cruce de dos líneas y no hay un punto, no hay contacto eléctrico. El otro esquema siguiente es el unifiliar. Este no va a tener mucho que ver con los automatismos, porque en realidad estos tipos de esquema aparecen en instalaciones eléctricas. Ustedes ya estuvieron viendo el año pasado instalaciones eléctricas, ¿no es cierto? Tuvieron que dibujar planos donde había llaves, donde había cajas de paso, donde había tomas corrientes, donde había lámparas. Bueno, en esos planos se dibujan los ambientes de un edificio y se va tirando todo lo que sería los caños, ¿no? Por donde van a ir los cables. En realidad este esquema representa eso, el circuito de cañería. Fíjense que tiene indicado solamente un ramal por cada, o mejor dicho, un conductor por cada ramal, pero no es que sea, no es que haya un cable acá. Los cables están indicados con estas rayitas dobles que me va a indicar que por dentro de este ramal van a circular dos cables hasta lo que está indicado acá con una X, que es una lámpara. Lo mismo acá que tengo indicado un interruptor, una llave, ¿sí? O sea que en definitiva, cuando uno mira esto, lo que entiende es que acá hay un cable por el cual, un caño por el cual va a haber dos cables que llegan hasta una determinada conexión. En los dos casos es igual. Pasemos al otro ejemplo. El tercero es el multifiliar. Por ahí es un poco combinación de los otros dos. Con este podemos ver el funcionamiento porque podemos seguir el recorrido de corriente que hace el circuito, ¿no? Sale de la línea 1, pasa por el fusible, pasa por la caja de paso, va hacia la llave cuando se cierra permite la circulación de corriente hacia la lámpara y después de la lámpara retorna por la otra línea 2 y se cierra el circuito, así, ¿no? En los dos casos pasa lo mismo, ¿no? En el otro pasa primero por una llave, sigue, va por la otra llave y después llega a la lámpara. Esto podría ser, no sé, no es una llave, no es una combinación, no es una llave combinada esto. Llave combinada, se permite encenderla de acá y apagarla de acá o al revés. En este caso no, tienen que estar las dos llaves encendidas para que la lámpara las dos llaves cerradas para que la lámpara se encienda. Bueno, esto sería un esquema multifiliar. Por ahí son los que más vamos a ver, porque en los automatismos nosotros necesitamos saber el funcionamiento de los aparatos, no tanto la instalación, si lleva un caño con 3 cables, con 4 cables, no. Vamos a ver cómo funciona y cómo está conectado, ¿no? Como en el ejemplo del libro de Leiva, de este capítulo 2 de controles y automatismos, ven que dice página 21, esquema multifiliar, ahí da algunas características y da un ejemplo que aparece un motor trifásico con sus 3 líneas de tensión R, S y T, ¿no? Así esto universalmente es como se denominan a las 3 fases de la corriente trifásica, que llegan pasan por un fusible y llegan al contactor, mejor dicho a los dos contactores, porque hay un contactor KM1 y un contactor KM2, ¿sí? Después de ahí llegan a la protección que tiene el motor y después llega propiamente dicho al motor, ¿sí?
Bueno, ven que también acá uno puede entender cómo circulan las corrientes siguiendo el diagrama, ¿no? Estoy siguiendo la línea T, por ejemplo, llega hasta el contactor 1 y también llega hasta el contactor 2 una rama. Después de ahí siguen hasta el motor. Fíjense que en este caso, este circuito, lo que está haciendo es hacer una inversión de giro. Voy a limpiar y voy a empezar de nuevo. Fíjense, para que este motor gire en un sentido, van a llegar las tres fases en este orden. R al terminal 1, ¿sí? Síganme, viene por acá y va hasta acá. S al contacto del medio y T al último contacto. Eso es cuando se cierra el contactor 1, el K1, ¿sí? ¿Cómo hago yo para que esto gire en un sentido inverso? Simple, tengo que dar vuelta a alguna de las fases, invertirlas, ¿no? Bueno, el contactor 2 es justamente lo que hace. Si miramos y seguimos ahora el recorrido de las tres fases a través del contactor 1, vamos a ver que R, perdón, voy a empezar bien, R va a llegar al mismo punto, ¿sí? Perdón, ahora va a llegar al tercer contacto del motor. S va a llegar al contacto 1 y T va a llegar al contacto del medio. En este caso el motor va a girar en otro sentido, porque invertí dos fases para que el motor tenga sentido inverso. Entonces cuando actúa el contactor K1, el motor gira en sentido horario, supongamos, y cuando actúa KM2, el motor circula en el sentido antihorario. Bueno, este es un claro caso o ejemplo de cómo se puede ver un esquema eléctrico de un sistema automático. Esta vendría a ser la etapa de potencia, ¿sí? Esto es la etapa de potencia, como van a leer en el texto, que justamente indica que este tipo de circuitos o de esquemas se emplean en etapas de potencia, o sea, en etapas donde hay mucho consumo de corriente, porque un motor hace fuerza y consume corriente. En cambio, en las etapas de control, o sea, todo lo que manejan a esos contactores, que podría ser este otro ejemplo, donde vemos bobinas y contactos normales abiertos y cerrados, con distintas características, ¿sí? Algunos son, yo no voy a analizar muy detenidamente este circuito porque está incompleto, ¿no? Yo no sé exactamente qué es lo que a esto me falta saber qué es lo que hace cada uno de los contactores. Yo lo único que sé es la etapa de control acá, ¿no? Hay algunos contactos que tienen retardo, se llaman retardo a la conexión, son fíjense que tienen otra simbología, ¿sí? Lo mismo que las bobinas de los contactores, las bobinas están conectadas acá abajo y tienen dos terminales, A1 y A2. Fíjense que todos tienen las dos letras, todas las bobinas de los contactores tienen las dos letras. Siempre los contactores se representan por la letra K, siempre. Entonces, cuando vean K en un circuito, están hablando de contactores, ¿sí? Se le pone una letra y un número para identificarlos mejor. Cada letra y cada número van a tener una correspondencia con sus contactos. Por ejemplo, este contacto tiene que ver
con este contactor, con esta bobina, ¿sí? Con este, ¿sí? Este va a ser con este, ¿sí? Porque KM1 es un contacto de esta bobina. Fíjense que no están conectados, físicamente no es que aparecen todos juntitos como si fuera un bloque donde está físicamente el contactor. Este contacto puede estar en cualquier otro lado, ¿sí? Bueno, y acá como último ejemplo que voy a analizar, les voy a indicar es esto que está acá, que son dos contactos normales cerrados, que bueno, lo que hacen es simplemente actuar sobre todos los contactores, cuando vendría a ser esto como una especie de botón de emergencia, ¿sí? Cuando esto seguramente se abre, ninguno de los contactores entra en funcionamiento. Y a la inversa, acá hay una línea punteada que cierra este contacto. Este está normalmente cerrado y este está normalmente abierto. Cuando este se abre por un contacto mecánico que hay, no eléctrico, por eso tiene línea punteada, cierra este contacto. Al cerrar este contacto circula corriente por acá hacia allá y enciende esta luz piloto que tiene uno de sus extremos conectados a la línea S, ¿sí? ¿Se entiende entonces que cuando supongamos hay una falla y alguien viene y aprieta esto por emergencia, esto se prende y se prende una luz roja que seguramente está indicando que hay un problema en el circuito? Bueno, hasta acá la explicación de todos estos apuntes que les di, ¿sí? Véanlos. Me falta mostrarle otros dos que son, pero bueno, son fáciles de entender porque tienen simbología. De los 4 que le dejé, tienen todos los simbolitos que se pueden encontrar en un plano. Uno tiene más que ver con simbología electrónica y el otro, el que dice Arcel, esta marca, tiene que ver con la simbología eléctrica, ¿sí? Todos los símbolos que pueden encontrar. Hay muchísimos, fíjense que hay un montón. Este documento tiene un montón de páginas, 61 páginas tiene, hay por demás, ¿sí? No vamos a ver todos, pero si se ponen a analizar un circuito, acá seguramente van a encontrar lo que quiere decir. Entonces la consigna de esta tarea va a ser: tienen que realizar un trabajo de investigación, ¿sí? Yo se lo voy a dejar escrito igual para que lo tengan presente, pero la idea es hacer un circuito que ustedes encuentren o diseñen, ¿sí? Lo pueden dibujar en un papel, pueden dibujar en forma digital, de un circuito simple, pero que ustedes me puedan explicar el funcionamiento de lo que representaron ahí, ¿sí? Lo pueden buscar por internet un ejemplo. Por ejemplo, podrían tranquilamente encontrar algún circuito en internet de, no sé, de alguna parte de un auto, de un circuito eléctrico de un auto, de una máquina, algo que a ustedes les resulte fácil de entender y me lo puedan explicar en palabras, es así de sencillo. No les pido que tenga tal o cual componente, ni que sea una función específica, sino un circuito eléctrico cualquiera, no instalaciones, eso sí, no instalaciones, no vamos a utilizar ni instalaciones eléctricas domiciliarias o de cualquier tipo, ni dibujos que no sean los símbolos específicos de electricidad electrónica. Por ejemplo, si ustedes buscan, por ejemplo, acá en Google, buscan circuito eléctrico y me dibujan una pila como está dibujado acá, no, esto, muchachos, no, porque esto es para los chicos de primer año que recién tienen acercamiento a los componentes electrónicos. Ustedes ya tienen experiencia en esto y aparte están en el último año y tienen que saber leer un plano como con las normas que están
con lo que están hechas, ¿no es cierto? Esto es un lenguaje, no es una simbología para darse cuenta de cómo funcionan las cosas. Esto no, esto es para explicarle a un chico de primer año o de primaria. Yo lo que les pido es un circuito como los que aparecen, por ejemplo, en los apuntes que le doy, ¿sí? Que tengan símbolos, un circuito que se acerque lo más posible a lo real, ¿sí? ¿De acuerdo? Les voy a dar tiempo hasta la semana que viene. Esta semana no vamos a tener clase, o sí tenemos clase, pero no tenemos fecha, digo, del viernes es feriado. Así que tienen hasta el jueves que viene, ¿sí? Yo el viernes voy a revisar todo lo que me manden. Me lo mandan como siempre por el Classroom, poniéndole su nombre, ¿sí? Pueden hacerlo, vuelvo a repetir, en forma digital, o lo pueden hacer a mano, le sacan una foto y lo suben, ¿sí? Bueno, les deseo suerte y que tengan felices Pascuas.